Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará. Trono de la sabiduría, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues continuando con este tema de formar desde el corazón, que es el primer punto de estas meditaciones, de estos ejercicios, vamos ahora a escuchar el texto del evangelista Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 33. ¿Quién nos haría el favor de leer, de favor, con esa voz que pueda ser escuchada aquí también en la transmisión virtual? ¿Y se va a animar? Ahí atrás. Muy bien. Adelante. Camino de Emaús. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les
y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás que decían. Palabra del Señor. Muchísimas gracias. El texto, este texto de Lucas, en lo que hemos estado viendo, ¿qué características nos refieren de lo que hemos expuesto el día de ayer, de hoy, en este esquema de relato? ¿Qué aparecen aquí en este esquema de relato que les puede llamar la atención? La dureza del corazón. ¿Qué más? La cercanía de Jesús. Que no lo reconoce. Un corazón endurecido. Mujeres inquietas. Aunque ustedes no son inquietas, pero hay mujeres inquietas. El diálogo que hay. Hay preguntas y hay respuestas. La escucha. Escucha. También había confusión en ellos. No sabían qué estaba pasando. Hay confusión. Muy bien. De que Jesús se transforma, porque no logra distinguir para primero. Sí, las diferentes manifestaciones, podríamos decirle así, ¿no? Eso podríamos un poquito traducir en las diferentes manifestaciones. ¿Y si eran lentos o no eran lentos? Claro, dicen que no ardía nuestro corazón, que nos hablaba brutos nosotros, ¿no? Estaba ardiendo, ya nos damos cuenta que estaba ardiendo y nos resistíamos, puede decir así. Puede decir que ese proceso de resistencia que tenemos, por eso desde ayer decíamos del corazón bueno que tiene una mirada de fe, porque tenemos varias resistencias para poder pues, ver esas manifestaciones, como ayer lo recalcamos en las diferentes meditaciones del día, y entonces tenemos resistencias. Entonces hay lentitud, aunque ya desde antes puede haber esa manifestación. Entonces, aquí hay varios momentos muy interesantes. Están las preguntas y están las respuestas, ¿no? Que es lo que hemos estado poniendo esta mañana. ¿Qué más? Que Jesús se acerca y camina con ellos. Se acerca, camina con ellos. Es que esa dinámica de movimiento del texto es muy bonita, porque dice, mientras ellos iban de camino en retirada hacia la aldea llamada Emaús, que distaba a 11 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Mientras ellos hablaban, se les aparece, se les acerca Jesús para caminar con ellos, ¿no? Y entonces, pero dice, sus ojos estaban bloqueados. Los ojos estaban bloqueados, oscurecidos, estaban sin la posibilidad de reconocerlo. Y
les empieza, dice, ¿de qué cosas están ustedes conversando mientras caminan? Entonces ellos se detienen tristes, ¿no? Y le dicen, y uno de ellos llamado Cleofás, le dice, ¿eres tú el único? ¿Qué? Es un extraño. Es un extraño. O sea, el texto resalta que lo sienten como extraño. Es extranjero. O sea, no dan todavía, ¿no? Entonces dice, aquí lo interesante también para nosotros es que en la vida nosotros siempre conversamos. Y conversamos cuestiones de fe. Y entonces, ¿cuál es la mirada de cada uno en la comunidad? ¿Cómo es la mirada? Entonces, y a veces aquí sucede que dos de los discípulos están hablando de cuestiones, de acontecimientos que tienen que ser leídos a la luz de la fe. Entonces, lo que decíamos ayer, cuando el corazón nuestro no está en esa mirada, en esas condiciones para tener una mirada de fe, y entre nosotros vamos acompañándonos, pero con las mismas situaciones de obstáculo de fe para mirar las cosas de Dios, ¿qué tanto nos ayudamos uno al otro? Pues vamos en retirada, ¿no? Entonces, el texto es muy rico de Lucas y aquí el punto es, con razón no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Entonces, hay dos momentos de movimiento interesantes. Jesús se acerca a ellos y empieza a platicar y expone toda la interpretación de las Escrituras. Ese es un punto importante. Entonces, ahí ya arde el corazón de ellos. Pero aún eso no les basta para reconocerlo. Y entonces llega este otro momento donde Jesús se pone a la inversa, ¿no? Los que están primero yendo de Jerusalén, ¿quiénes son? Los discípulos de Maús, ¿no? Y Jesús se les acerca. Entonces, cuando ya les explica las Escrituras y les arde el corazón, entonces, que se supone que con eso ya deben de tener para interpretar el acontecimiento de la pasión, de la cruz, creer en Jesús. ¿Qué pasa? Dice, Jesús hace como que se va, ¿qué? De largo, que sigue adelante, ¿no? Y entonces, ¿ellos qué le dicen? Quédate con nosotros, porque ya es tarde, el día está declinando. Entonces, lo acogen. Entonces, Jesús quiere seguir adelante. Ellos le dicen, quédate. Entonces, hay un cambio de movimiento, porque los primeros que se quieren retirar de Jerusalén son los discípulos que se retiran. Entonces, Jesús se les acerca. Entonces después, cuando Jesús se quiere adelante, dicen, quédate. Entonces, en este cambio de movimiento, es muy importante entenderlo. Entenderlo, ¿por qué? Porque hay que hacer entonces en la vida nuestra que así como Dios pasa en el camino, también que se quede a hacer ¿qué?
morada con nosotros. Hay dos momentos, en el camino y cuando nos detenemos para hacer morada, como pasa en el Éxodo, que el pueblo emprende el camino en la manifestación de la nube del fuego, cuando tienen que asentarse, poner sus tiendas y luego volverse a levantar. Entonces hay una dinámica muy interesante. Entonces, aquí lo importante es abrir el espacio íntimo nuestro para que entre ahí esa intimidad. O sea, él ya entró al corazón con su palabra en el camino. Pero ahora que entre a nuestro espacio, como decíamos en el texto del hijo pródigo, ¿no? Ayer en la tarde, la casa del Padre es una casa para todos los hijos. Lo tenemos que saber compartir. Entonces Jesús, ¿qué es lo que comparte ahí con los discípulos de Maús? Comparte el pan. Entonces ahí ellos lo reconocen y en ese momento ¿qué? Desaparece. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que vamos pasando por diferentes etapas en la vida. Tenemos diferentes etapas. La etapa del Jesús histórico, de que sus ojos lo ven con los milagros, y el Jesús de la fe, que es el que tiene que proclamar la iglesia. Entonces, entender esas etapas de la vida nuestra, también vamos pasando por etapas nuestra vida. Entonces, tenemos que ir progresando en esas etapas. Entonces, si ellos se quedan en la etapa nada más de, como dicen, nosotros creíamos que él fuera a liberar a Israel. Ya han pasado 3 días, algunas mujeres fueron al sepulcro. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y dijeron que habían visto ángeles a las mujeres, ellos encontraron el sepulcro vacío, ¿no? Entonces, ya hay un relato conjunto de que ya no está en el sepulcro, de que ya de que dicen que está vivo, él vive. Entonces, ellos lo experimentan vivo al momento cuando les hablan el camino al alrededor de su corazón y cuando lo ven partir el pan. Y empieza esa nueva etapa de la fe que nos hace volver. Entonces, no se nos olvide que nuestro caminar fundamental es un caminar en la fe. Entonces, nuestra vocación es un caminar en la fe. Entonces, caminamos en la fe. Así desde el principio Dios traza esta ruta desde Abraham y Jesús lo dirá, el que cree en mí, nuestros fundadores, María del Refugio, San Pedro Nolasco, los padres de la iglesia, ante todo caminamos en la fe. Entonces, en esta fe que caminamos, como decíamos esta mañana, Jesús se lleva a la humanidad al cielo, pero esta humanidad que sigue caminando aquí, que nosotros vivimos, tenemos, nos deja el Espíritu Santo. Entonces, esta etapa de la fe la vivimos con el acompañamiento del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros aprovechamos muy poco. Esta etapa de la iglesia, que es la etapa después de la resurrección de Jesús, que es una etapa de fe en el resucitado, y que tenemos que vivir bajo el acompañamiento del Espíritu Santo, bajo la vitalidad del Espíritu Santo, porque Él es el que dejó Jesús, fue el Espíritu Santo, para que nos acompañara. Y es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Entonces Jesús se va al cielo, se lleva la humanidad nuestra, el ya glorificado, y a nosotros que caminamos aquí nos deja el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da calor, nos da luz, ilumina la fe. Por eso la experiencia pascual, ahora que hemos tenido el sábado, la vigilia, que nos da un gozo, ¿o no les dio gozo a algunos de ustedes? Sí. ¿Nos
sintieron paz? Es una belleza interior. O sea, se siente diferente cada ocasión. Yo me acuerdo de la primera Pascua que viví en la parroquia de la Merced, allá en Obregón. Un sábado yo no tenía los conocimientos que ahora tengo, pero lo que sí puedo decir que fue una inmensa alegría. Un gozo interior desbordado. Yo estuve en la misa, en el coro, ahí cantando en el coro, en el altar, y fue un gozo impresionante. Igual cuando recibí la oración del Espíritu Santo, cuando estoy entrando al seminario, la oración en posición de manos fue un gozo impresionante. O sea, lo que quiero decir es que está el Espíritu Santo. Entonces, no es a mí, no es a ti, es a todos los que somos bautizados. Entonces, la vigilia pascual viene a renovar en nosotros la gracia de vida del resucitado. Pero sentimos paz, sentimos alegría. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese gozo, esa paz interior. Pues que Cristo está vivo. O sea, lo que nos dice la Pascua, la vigilia pascual, que Cristo está vivo. Y así cuando vimos nuestra consagración y sentimos esa unción, esa paz, pues es que Cristo está vivo. Y por eso la liturgia de la Iglesia conserva la octava pascual, como la octava de Navidad, ¿no? Porque son gozos que el Espíritu Santo comunica de una vida de gracia especial, son momentos de gracia. Igual cuando llegan acontecimientos de nuestras congregaciones, del lugar donde estamos, en alguna comunidad, en alguna misión, en alguna parroquia o en algún colegio, cuando llega ese espíritu que nos impregna con esa paz, con esa alegría, nos está diciendo que Dios está ahí. ¿Cuál es el problema nuestro? Que queremos que eso sea permanente, pero todavía no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Entonces quisiéramos que ese gozo no se acabara, porque es la octava pascual. Entonces, el Señor está ahí. Entonces tenemos que aprender a caminar, a vivir en esta dinámica, de estos momentos de gracia especiales. Entonces, los discípulos, una vez que lo ven, ya que entra a su casa, comparte de su espacio íntimo, entra al corazón de la vida de ellos, y lo ven, y entonces vuelven con su propio testimonio, porque ellos no van al sepulcro, ellos ya lo vieron en su propia casa, ¿no? Lo vieron vivo, ya no hace falta ir al sepulcro, porque ya lo vieron vivo. Y así lo va a ver la iglesia. Lo va a ver la iglesia en los diferentes lugares donde nosotros vivimos, oramos. Pero la palabra sigue siendo la misma, la palabra de Jesús. Él nos sigue hablando. El Espíritu Santo nos sigue acompañando. Entonces, aquí lo que hay que ver del texto de Lucas es el corazón. El corazón que tiene que arder. Tenemos que abrir el espacio a Jesús en el camino, como vamos a ver ya mañana el tema de la sinodalidad. Abrirle espacio en el camino. Para que Él, hay que dejarlo caminar con nosotros, aunque le digamos que es un extranjero, ¿no? ¿Jesús se ofendió porque dijeron que era extranjero? No se ofendió, siguió caminando con ellos. Y entonces cuando llegan los gracias, pues no era extranjero, es el Señor. Han dicho, ay, qué brutos somos, ¿no? Pero pues ya que no se lo he dicho, oh, brutos, y duros de corazón. Dice el Evangelio muy bonito, dice, insensatos traducen, no, brutos. Es un tema más, lo entendemos de una forma más directa, ¿no? Porque brutos resistimos, tercos, así como piedras, ¿no? Entonces, este relato nos va a ayudar mucho para que entonces veamos en este proceso que veamos la importancia del corazón. Entonces, Jesús toca el corazón. Si Él no hubiera tocado el corazón,
¿qué dicen ellos al final? ¿Qué les dicen? Quédate. ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa cuando tocamos el corazón de las personas? Hagamos el cafecito. De allá. ¿Quieres galletas? ¿Te gusta con un poquito de azúcar? Así trataron a Jesús. Porque ya les había tocado el corazón. Entonces quédate con nosotros para seguir platicando. Ya tocaste nuestra historia. Entonces aquí es el contar la historia. Entonces ellos dicen, ¿de qué hablan? Ah, pues de Jesús, que lo mataron, van 3 días, le esperábamos. Están contando la historia. Y entonces Jesús, ¿cómo ilumina la historia de ellos? Relatándoles el entendimiento de la historia desde el acontecimiento de salvación. O sea, les ilumina. Esta es tu historia. Pero tu historia la tienes que entender en este conjunto. ¿No? Entonces, nosotros qué tenemos que hacer también con las personas cuando tocamos el corazón. Esta es tu historia. Pero tu historia hay que entenderla en este conjunto. O sea, esa es la belleza del texto de Maús. Porque ellos relatan la historia. Y bien relatada, porque son ellos. Entonces Jesús les pone esa historia en el conjunto de la historia de la salvación. Dice, entiendan así. Entonces, ¿a cuántos niños, a cuántos adolescentes, a cuántos jóvenes, a cuántos papás divorciados, a cuántos papás que tienen problemas o que están juntos, felices, o a cuántos ancianitos? Pues hay que integrarlos a la historia completa. Integrarlos a esa historia completa. Porque nada más nos quedamos con la historia de forma parcial. Y entonces es lo que pasa en la vida, ¿no? Que a veces se cuenta la historia de forma y se ve de forma parcial. No se ve completa la historia. Pero hay que ver completa la historia. Entonces, ok. Entonces, pues síguenos explicando para que entendamos mejor la vida y caminemos mejor. O sea, tiene necesidad de eso cerrarlo bien. Como hoy se habla en las terapias, ¿no? Hay que cerrar bien este proceso. Entonces hay que cerrarlo bien y entonces, ok. Entonces ya hay una confesión, entonces ya la libertad de ellos es una libertad que se adhiere a la confesión y se integra a la comunidad, que va a ser el tema que vamos a ver el jueves y el viernes de la fraternidad. Entonces se integra. Entonces Jesús hace esta tarea. No es una tarea fácil. ¿Y Jesús, creen ustedes que Jesús sigue haciendo esa tarea hoy? Hoy la sigue haciendo. Hoy sigue acompañándonos en nuestras dudas, nuestras inquietudes, pero hay que decirle de qué estamos conversando, qué es lo que no entendemos. Pero hay que abrir espacio a qué. ¿Jesús habla o no habla? Entonces, cuando Jesús habla, ¿qué hay que hacer? Hay que escuchar y hay que callar. Entonces, a veces a nosotros nos falta escuchar y callar, porque Él habla. Entonces, cuando Él calla y quiere que hablemos, hay que decirle. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de todo esto, de la iglesia, de la congregación, de todo esto estamos hablando, de lo que estamos tristes, contentas, que no creemos, confundidas, porque ellos están confundidos, no creen, ¿no? Están tristes. ¿O no nos pasa así a nosotros? Estamos tristes, confundidos, ¿no? Esto nos está pasando. Hay que decírselo. Para que Él empiece entonces a hablar. Y escuchar y que Él toque nuestro corazón.
Vamos ahora a escuchar el texto de Marcos 4, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Parábola del sembrador. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agotó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué encuentran de relacionado con el texto de Maús? Hay un camino. Y las que se quedan ahí, las palabras, las semillas que se quedan en el camino, ¿qué pasa con ellas? Se la comen los. Entonces, ¿y cuál es, en qué momento da fruto esta semilla? Cuando cae en tierra buena. Entonces, es decir, con los discípulos de Maús hace un camino, les explica, escucha, ¿no? Pero ¿en qué momento lo reconocen? Cuando entran cuando entran a cenar, a echarse el cafecito, de compartir el pan, y parte del pan en este signo eucarístico, a compartir ese momento de calor, oye, es que a gusto, o sea, cuando hay un aprecio y un cariño. Entonces, entra al corazón, ahí da fruto lo que se platicó en el camino. Entonces, hay cosas que se pueden quedar en el camino, y muchos de nosotros nos pasa así. Él nos acompaña, nos dice los diferentes ejercicios, las diferentes oraciones, los diferentes momentos, pero lo importante es que siempre lleguemos a esa intimidad con Jesús. Hay que llegar a esa intimidad. Es decir, llegar al corazón. Él nos puede hablar en el camino, nos puede explicar muchas cosas, pero hay que escuchar para que eso llegue al corazón. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes que se da de fruto? El 30, 60 ¿y por qué por qué no es parejo? ¿Por qué no es parejo? Es la misma semilla. La tierra es diferente. El corazón es diferente de cada uno. Esa es la clave. ¿Y por qué a esta le salen también después de tantas cosas? ¿Y por qué yo? Pues veamos el corazón. O sea, la medida de los frutos está también en el corazón. Si el corazón nuestro es un corazón al 100% dispuesto,
al 100% daremos fruto. Pero si nuestro corazón está dispuesto, pero al 60%, y todavía nos falta limpiarlo más, pues en esa posibilidad daremos fruto. Y si el terreno está al 30%, pues en esa posibilidad dará fruto. Pero lo importante es que dé fruto, que no se eche a perder la semilla. Pero entre más generosidad haya, entre más disposición haya, entre el corazón esté mejor, va a haber más fruto. Entonces a veces nosotros decimos, ¿y por qué esta da estos frutos y yo doy estos frutos? ¿No? Porque esa es la medida del corazón, que es lo que pasa con Caín y con Abel. Porque Abel tenía un corazón muy bueno y los frutos los ofrece a Dios con ese amor. Entonces a veces pasa así también con nosotros. Entonces, es la misma palabra de Jesús, pero la forma de recibir el terreno nuestro, como la recibimos en el corazón, pues es un corazón diferente. Entonces tenemos que entender eso. El corazón de cada uno es diferente. Y no tenemos que desanimarnos. Tenemos que ser muy, muy realistas. El corazón es diferente. Y entonces, en la medida de que el corazón esté dispuesto, es en la medida en que vamos dando fruto. Entonces, esto es que lo vayamos también viendo. Yo les pregunto, ¿quieren dar mucho fruto? ¿Quieren trabajar en el corazón? Esa es la pregunta. Porque sí queremos mucho fruto, pero luego no queremos trabajar tanto en el corazón, porque ya implica hacer cosas profundas, hacer ciertos ajustes, limpiar algunas cosas, pero sí queremos frutos, pero nos falta hilar entre los frutos y la disposición del corazón. Entonces, a veces pretendemos muchas cosas, pero no estamos dispuestos para eso que pretendemos. Eso suena muy fuerte. Suena muy fuerte, pero es lo que pretendemos, no estamos dispuestos. Pues primero, dispongamos el corazón. ¿Por qué la Virgen María dio fruto a Jesús? Porque estaba toda disponible. Aunque le llegó de sorpresa, dice, salve llena de gracia, el Señor está contigo. Allá el Señor la miró porque dice, esta es la mujer. ¿Por qué María es excelente? Porque Dios no se equivoca. La mejor mujer para su hijo. La mujer madre para su hijo. No hay mejor mujer que María. No hay mejor mujer. Eso jamás hay que dudarlo. Porque Dios no se equivoca. Y sabía que el corazón de María estaba dispuesto y que le podía hablar a través del ángel, y así fue. Y dice, ¿y cómo podrá hacer esto? No conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. El que nacerá de ti se llama Hijo de Dios. Y María empieza a sentir esa verdad. Asiente, dice, aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí, como has dicho. Está dispuesta al 100%. Entonces, ¿dónde podría dar fruto Jesús? En ese corazón, en ese vientre, 100% dispuesto. Amante de Dios. María ama a Dios. Un corazón permanente de amor, amante de Dios. Y entonces, y Dios no afecta la relación que tiene con José. Aunque tiene complicaciones, sí. Pero Dios les ayuda a resolver las complicaciones. Se conserva en esa nueva etapa su vida, porque es una nueva etapa. La viven con fe dentro de pues, las claridades que tienen que ir alcanzando, pero ahí da fruto Jesús. Ahí da fruto Dios con su Hijo. Entonces pensemos igual. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere dar en nosotros?
Decimos, aquí está la esclava del Señor, queremos ser como María. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que Dios, cuál es su palabra, la semilla, lo que quiere sembrar? Porque es de Él. ¿Qué quiere dar fruto en nosotros? Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, que dice, los he puesto para que vayan y den fruto. ¿Fruto qué? En abundancia. ¿Y su fruto qué? Permanezca. Así lo dice. Dice, los he puesto para que vayan y den fruto en abundancia y su fruto permanezca. O sea, ese es el lenguaje de Jesús. O sea, quiere que demos frutos y que el fruto va a permanecer porque es en Él. O sea, cuando María recibe a Jesús, ¿quién garantiza que ese fruto va a permanecer? ¿Quién garantiza? Lo que se está manifestando y produciendo de Dios en María por obra del Espíritu Santo de forma continua. Es continua. Aunque Jesús nace, empieza su vida pública, muere, pero María no deja de acompañarlo siempre en sus diferentes etapas. Y el fruto de María permaneció. Ese es el modelo. Ese es el modelo. O sea, la semilla da fruto en María, permanece, da fruto en abundancia, un fruto que nosotros somos parte de ese fruto, y permanece para siempre. Ese es el modelo. Porque es la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos ha llamado en la vocación, que nos ha sellado en la consagración, y que sigue trabajando en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, es el artífice para escuchar. Dice, les irá llevando ¿a dónde? A la verdad, ¿qué? Plena. Entonces, tenemos que trabajar en este camino, en este corazón, con el Espíritu Santo para dar fruto y que demos fruto que permanezca para siempre y fruto en abundancia. Entonces, ¿de qué nos tenemos que agarrar? Del Espíritu Santo. En nuestra historia, en la historia que cada uno de nosotros tiene. No seamos incrédulos, creamos. O sea, Él nos agarró a nosotros con nuestra propia historia, con nuestros propios tropezones, con nuestras propias raspaduras, caídas. Y aunque nos entró basurilla cuando caminábamos y de repente no podemos quitar la basurilla. Y así como que estamos como atarantados, ¿no? Como Pablo, ¿no? Porque, a ver, entonces, era un error en lo que yo estaba, pues sí, por acá. Y a corregir, ¿no? Pero, entonces cuando se le aparece en el camino a Pablo, ¿en dónde se le caen las escamas de los ojos a Pablo? La ceguera. Cuando llega a Damasco, cuando Ananías le pone las manos, es el momento de la gracia. Se le aparece en el camino del resplandor, pero hasta que no llega a Damasco, es bautizado. Todavía tuvo chance de decir, ¿sí? ¿Creo o no creo? Pues siguió el camino. Llegó. Pues, entonces, nosotros hacemos un camino, pero hay que llegar a la intimidad. Hay que llegar al término del camino, donde encontramos pues ese fruto, como Israel, ¿no? Hace el camino del éxodo. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sentido hubiera tenido el camino del éxodo sin la tierra prometida? ¿Qué sentido hubiera tenido el camino sin llegar a la tierra prometida? Ninguno. Entonces nosotros a veces hacemos el camino, pero nos falta llegar a la meta de la misión, de la vocación, hasta donde Él nos quiere llevar. O sea, hasta dónde nos quiere llevar Él. Hay que llegar al término.
¿no? Que nosotros queremos seguir el camino como que nos avanzamos, nos desanimamos, seguimos, nos seguimos. No, hay que llegar hasta el final del camino, a donde Él nos quiere llevar, para que veamos toda la promesa, la realización, y sigamos siendo su pueblo, que nos acompaña en otra etapa. Cuando llegan ahí a la tierra prometida, ¿qué es lo primero que hace el pueblo? Como escuchábamos hace como 2 o 3 semanas, en la liturgia del domingo. ¿Qué es lo primero que hace Josué con los demás? Cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué es lo primero que recogen? Los frutos. ¿Y qué le ofrecen a Dios? Los frutos de la tierra. Llegan a la tierra y lo primero es recogen los frutos y luego le hacen la ofrenda. Tú nos has dado, es tuyo. Esa es la dinámica. Entonces, si todavía no hemos dado frutos que nos han sido confiados, pues no sigamos el camino hasta dar los frutos. ¿No? Porque se quieren quedar en el camino. Hay que llegar hasta donde el camino nos lleva para dar los frutos. Cuando demos los frutos, pues ya, Señor, ¿qué más? Y que todo permanezca en Él. Entonces, hay cosas que van dando fruto porque las hicimos con Él. Y hay cosas que Él quiere de camino, que quiere que demos más frutos. Entonces, los frutos nos dan una orientación muy importante, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aprovechen. ¿Alguna duda? ¿No? Okay. El maestro resucitado se acerca para tocar el corazón de estos 2 discípulos desinflados. Están desinflados. ¿Quiénes de nosotros estamos desinflados? No me digan. De la esperanza. Desconsolados. ¿Quiénes estamos desconsolados? No me digan. Distanciándose. ¿Quiénes luego nos distanciamos del centro vital del acontecimiento? A raíz de una proclamación de fe carismática que conducirá sus pasos en la evangelización. O sea, todo este proceso de crisis que pasamos nos posibilita un encuentro más vital con Cristo, que toque el corazón. O sea, hay crisis, sí tenemos crisis, pero nos proporciona una experiencia profunda. Una experiencia profunda que en esta experiencia carismática de Cristo, lo experimentamos, que ha padecido, muerto, resucitado, lo proclamamos. Hay que proclamar que Cristo vive, ¿no? Por eso cuando en la vigilia pascual dice Cristo, luz del mundo, ¿no? Entonces, hay que hacer este proceso como los discípulos de Maús. De ahí la importancia de una conversión del corazón para realizar nuestra misión evangelizadora. Muchas veces nos parecemos a esos discípulos de Maús, vacíos y sin esperanza, desconcertados, porque aún no hemos conectado los acontecimientos significativos que dan luz a nuestra fe. Nos falta conectar esos acontecimientos significativos que dan luz a nuestra fe. ¿Cuáles son los acontecimientos significativos que dan luz a nuestra fe? Tengo que verlos, a ver qué da luz a la fe. ¿Cuáles son los acontecimientos que Dios me ha permitido que van iluminando y conduciendo mi fe en Él? Entonces hay que interpretarlos, esos acontecimientos significativos, para poder evangelizar de forma fecunda. Dios siempre se manifiesta. Hay que ver las diferentes manifestaciones, las diferentes etapas de manifestaciones, hacia dónde hay que ir completando esa experiencia de fe, para luego salir a proclamar esa fe y ir a la misión, hacer lo que nos toca hacer y tener los frutos que corresponden.
Lo hacemos, dice, muchas veces lo hacemos sin el éxito deseado, porque nos falta la conversión del corazón, que se experimenta cuando se deja arder por la palabra y el Espíritu de Jesús. Es decir, ¿cuáles los tres elementos en la experiencia de Jesús? Es escuchar, que su palabra entre a nosotros y que nos comunique su espíritu esta palabra. O sea, al escuchar su palabra, que su espíritu nos dé vida, nos ilumine. Porque es lo que Pedro dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Tú tienes qué? Palabras de vida eterna. ¿Y nosotros qué? Hemos creído y conocido y sabido que tú eres ¿qué? Vuelve a confesar Pedro lo mismo, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. O sea, lo tiene muy claro quién es. Lo tiene clarito Pedro. Él es el Mesías, él es el Hijo de Dios. No hay otro. Nos va a llevar seguros. En lo que Él, a donde nos lleve, nos va a llevar seguros. Lo que nos pida, nos va a llevar seguros, porque es Él. Entonces, hay tres elementos: escuchar, la palabra y el Espíritu de Jesús. Entonces, cuando yo escucho la palabra, doy posibilidad que el Espíritu de Jesús, que hace arder mi corazón, que le da paz, le da consuelo, y pues me enamora. Él me enamora. ¿No? En esta humanidad tan imperfecta, en este grado de muchas veces tanta inmadurez, en esta vida con pues ciertas inquietudes, Él entra y me baña con el rocío de su espíritu, todo mi ser, para hacerme sentir que Él me abraza, que Él está conmigo, que me ama. Esas experiencias son muy bellas. Y esas experiencias se prueban mucho, se experimentan mucho en las pruebas, en las tentaciones. Cuando pasamos por diferentes dificultades, se prueba mucho esa presencia de Jesús. Nos prepara mucho. Y eso es algo que nos renueva mucho en esta unión con Él. Por eso tampoco tengamos miedo a las pruebas. Porque dice Pablo, cuando soy débil, entonces ¿qué? Porque la gracia le basta. Te basta mi gracia. Que se manifiesta en ¿qué? Díganlo fuerte. En la debilidad. No soy yo el campeón. No soy yo la campeona. Soy fuerte en Él. En Él soy fuerte y en él sí puedo vencer. Porque me hace fuerte para vencer. ¿No? Entonces, por eso puedes escuchar su palabra para que su espíritu, como dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y que su espíritu nos impregne, como le pasa a los discípulos de Maús. Cuando le está hablando, ¿cómo dice? ¿Ardía qué? ¿Quién estaba actuando ahí, en ese corazón ardiendo? El Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo. Entonces, ese espíritu quiere seguir ardiendo, como está en esta imagen. Pero hay que escuchar, hay que dejar esa palabra. Entonces, ¿quiere arder? ¿Necesita nuestro corazón arder, sí o no? Necesita arder. Entonces, démosle ese espacio a la palabra de Jesús. Entonces, en este texto, lo primero que nos dice, hay que abrir espacio de diálogo. Hay que abrir espacio de diálogo. Escuchando al que es la palabra, en este caso a Jesús. Y que nos sitúa en el entendimiento vocacional de la historia personal. Nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones sin pelar a Jesús. ¿Quién nos llamó? Él.
Y cuando queremos tirar la toalla e irnos, ¿a quién no consultamos? Ahí la regamos. Ahí la regamos, que queremos por nuestra cuenta pues, hacer el camino, ¿no? A mí me pasó cuando, ya se les he contado, pero ya les conté mi historia vocacional, ¿sí o no? Cuando llegué a Toluca, al convento de la Merced, en el año de 1986, un 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, muy bonito, porque para mí los días de la Virgen son muy significativos a nivel vocacional, porque mi primera comunión la hice el 24 de septiembre en Obregón, cuando tenía 11 años, y yo hice trampa con mi hermana menor, de un año, cuando íbamos al catecismo. Entonces el catecismo era aquel que tenemos que traer la imagen del niño Jesús, ¿no? Entonces, pues, era un poquito más amplio que este último. Y entonces venían preguntas y mi hermana y yo las palomeábamos, y ya con la palomita quería decir que ya estábamos, ya tenemos el aprendizaje. Y nuestra catequista era muy confiada. Lo que sí nos aprendimos fue el credo, la salve, pero pues, muchísimos trampas. Entonces, cuando llega la primera comunión, pues éramos como 200 niños más o menos en la iglesia de la Merced. Yo sin saber lo que era la Merced, que no sabía. Ya, a la parroquia. Y entonces estamos ya todos en las bancas. Entonces llegó el momento de encender las velas. Entonces, la vela que yo tenía se doblaba. No se apagaba, se doblaba. Estaba yo. Hacía calor, ciertamente, pero ahí estoy doblando, levantando la vela. No se doblaba, no se quebraba, se doblaba. Llena de mucha luz. O sea, una luz muy bonita. Yo la verdad no entendía nada de eso. Y entonces cuando ya vamos a comulgar, comulgamos, y una paz tan preciosa. Pues una paz. Así. Yo no entendía esas cosas. Tenía 11 años. Y fue una paz. Eso, lo que sí me acuerdo que fue una paz hermosa. Entonces, ya después de la primera comunión, como pasa tradicionalmente, pues ya no me acerqué a la iglesia. Hasta los 17 años, cuando yo ya de chamaco, los vecinos de ahí de mis papás eran cristianos, y era como nuestra segunda familia. Entonces yo entro corriendo, abro la puerta de la casa de los vecinos, que eran como nuestra segunda familia, yo sin tocar nada porque era como nuestra casa. Entonces cuando llego, entro, están todo el comedor, están todos parados haciendo oración antes de la comida. Yo digo, mira, están dando gracias. Ellos que son cristianos rezan, yo que soy católico no rezo. Hice esa pregunta, así me cuestioné. Entonces me quedé a la entrada de la casa y pues por respeto mantuve el silencio, me cuestioné. Y entonces ahí ellos en la entrada de la casa tenían el Padre Nuestro grabado de madera. Y entonces dije, pues yo que soy católico no rezo, no voy a volver a tener el Padre Nuestro. Me lo volví a memorizar. Y entonces dije, los domingos, me acuerdo que hay que santificar. ¿Ya? Entonces, empecé ahí en la casa de mis papás, tenía una bodeguita al final de la casa, con la última cena. Entonces yo me ponía a orar ahí los domingos. Entonces cuando el primer domingo que hice, me puse a orar, delante de la imagen de la última cena, volví a sentir la paz de la verdadera comunión. Y ahí entonces dije, dije, este es Dios. Esto no me lo da ni el baile, ni las fiestas, ni las borracheras que yo había dejado. Esto no me lo da, esos placeres no me lo da. Esto que siento no me lo da, esas diversiones. Y entonces sentí esa paz otra vez. Y entonces esa paz me hizo ir entendiendo un poquito. Pero eso me jaló otra vez a la iglesia. Entonces ya los 3 domingos que hice la oración así, dije, pues ahora hay que ir a misa. Entonces le dije a Carmelita, le dije, ella sí iba a misa siempre. Le dije, oye, cuando vayas a misa me despiertas y me contigo.
ella se despertó, pero yo después de ir a la misa de las 8 de la mañana y no me despertó. Y le dije, oye, dije, ¿y por qué no me despertaste para la misa? Dije, ay, misa todo el día, y yo podía ir en la tarde. Salí de la tarde, con mi reina del cine. Y entonces, cuando ya llego a la Merced, el primer domingo, veo a los jóvenes que están ahí ayudando. Y en el momento de la consagración, le digo al Señor, ay Señor, le dije, a mí me gustaría ser como esos jóvenes. Eso le dije yo. Al siguiente domingo, como 6 calles de llegar a la iglesia, me sale un muchacho, Martín, y me dice, no me dirigió, dice, oye, me dice, ¿quieres entrar, ¿quieres entrar al grupo de la iglesia? Sí, claro que sí. O sea, pero yo vi como Dios me escuchaba, ¿no? Y dije, claro que sí. Entré al grupo de la Acción Católica. Ya después, a los 3 meses, me hicieron vicecoordinador diocesano de la Acción Católica. Así chamaco, no sin saber mucho. Luego me metieron al ruedo. Pero lo que quiero decir es cómo Dios acompaña, cómo Dios hace gracias, sin merecerlas, porque así sin merecerlas. Entonces, cuando yo entré al convento de la Merced en agosto de 1986, el 15 de agosto, en esa fiesta de la Virgen de la Asunción, entonces, a las 2 semanas, yo me quería regresar del convento de la Merced de Toluca a Obregón. Yo dije, no tenía director espiritual ni confesor. Yo dije, sí, yo me quiero regresar. Aquí está muy triste el ambiente, no me gusta. Me quiero regresar a la parroquia de Obregón, con mi familia, con mis amigos. Me quiero regresar para allá. Pero le dije, yo vine aquí por ti. Y antes de irme, quiero escucharte. Pero no tengo ni confesor ni director espiritual. Y entonces eso se lo dije varias noches en la capilla del seminario. Una noche salí al claustro, yo estaba casi llorando, me sentía era muy difícil para mí y quería llorar, y estaba pues llorando. Yo salí al claustro superior, a la ventana, me puse ahí en la noche y así triste. Y entonces volví a la capilla. Le dije, Señor, pues pongo la Biblia en tus manos. Cerrada. Y le dije, aquí la pongo. Y me puse a cerrar los ojos, a hacer oración. Dije, donde la abra, voy a querer que tú me estás hablando. Y la veo. Dice, todo aquel que me ha seguido y quiero volver la cara hacia atrás de la mano, no es digno de mí. Pero todo el que deje padres, amigos, casas, por mí, por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 y además. ¿Estaba clara la llamada? Clarísima. O sea, no dije por. Agarré la Biblia, la cerré, o sea, fue clarito. La cerré, le di gracias, me puse contento y ya no tengo duda. Esto no tengo duda. En el llamado no tengo duda. Pues ya la cerré y me fui a jugar dominó ahí con mis compañeros de filosofía. Después la cena se jugó ahí un poquito. Y esa es mi historia vocacional. Pero yo le pregunté, y yo que quiero regresar. Me quiero ir, pero pues yo vine aquí por ti, pero quiero escucharte. Así con esa inocencia. ¿Qué es inocencia? Y en esa inocencia Dios me habla. Entonces, no pierdan la inocencia en hablar con Él. Háblenle con el corazón. No pierdan eso. Háblenle, atrévanse. Díganle. Porque Él nos ama a cada uno. Él nos llamó a cada uno. Somos diferentes cada uno. Tenemos un corazón diferente cada uno. Sí, una historia diferente. Pero no dudemos que nos ama. No dudemos.
Nuestra vocación, por último, para cerrar esta parte, nuestra vocación nos pide hacer un ejercicio de crecer en la palabra. Nuestra vocación nos pide hacer un ejercicio de crecer en la palabra. Tenemos que crecer en la palabra. Vivida y transmitida. Evangelizar es comunicar una palabra de vida. O sea, ¿cómo comunicamos nuestra experiencia de fe en el encuentro con la palabra? A veces transmitimos contenidos, como decíamos esta mañana, pero los contenidos no tocan el corazón. No tocamos el corazón. Entonces, hoy, ¿de qué se valen los medios digitales? El TikTok, por ejemplo, ¿de qué se vale? De historia, de cosas para tocar en este lenguaje de comunicación. Nosotros tenemos que contar la historia que toque el corazón. Entonces tenemos que contar nuestras historias que toquen el corazón. Entonces, ¿cuántas historias hay de ustedes que pueden tocar el corazón? Atrévanse a transmitirlas. No es presunción, es tocar el corazón. Evangelizar es comunicar una palabra de vida que genera alegría y fecundidad. Eso es evangelizar. Comunicar una palabra de vida que genera alegría y fecundidad. Una palabra que sabe tocar el corazón, que abre el entendimiento y abraza lo que se enseña. Pero ya esto, esto ya lo vemos en la siguiente exposición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trono de la sabiduría.